Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Lo que era aún más molesto era que Wan Jong no dejaba de sonreír toda la noche y cuidaba de los demás. ¿No dicen que el pequeño emperador del país P es frío, cruel y un bastardo cruel? Ríete, ríete, tonto. Menuda broma, en plena noche te reíste de los demás delante de él, intentando hacerlos sentir mal, ¿verdad? Shin Shun-yu se enfadó cada vez más. Con el rostro sombrío agarró la muñeca de Wan Jong y lo arrastró hasta el ascensor diciendo, vamos, no digas tantas tonterías con gente aburrida. El pequeño emperador del país P, conocido por su frialdad y crueldad, fue inexplicablemente regañado por el alfa, quien sufría grandes fluctuaciones emocionales durante el embarazo. Dejó que Shen Shunyu lo llevara al sótano. Tras subir al coche, Wan Jun extendió la mano y levantó lentamente la mampara que separaba el asiento delantero del trasero. Luego, con una sonrisa, le preguntó a Shen Shunyu, ¿el señor Shen que está celoso? Shen Shunyu no hizo comentarios, pero le preguntó, ¿qué te parece? Wan Jun se inclinó y besó sus labios, tensos y apretados por la ira. El señor Shen está celoso de mí. Me alegro muchísimo. Eres un tonto. Shin Shun-yu lo regañó con sinceridad. ¿Por qué le sonreías a Lee Bakiao hace un momento? ¿Ah? El pequeño pervertido giró la cabeza. Su hermoso rostro era tan hermoso como una ilusión. Me llamó cuñado. Me alegró muchísimo. ¿Te gusta que te llamen cuñado? Shin Shun-yu se burló de su extraña afición. ¡Qué tonto eres! Objetivamente hablando, ya sea en inteligencia o fuerza física, Enigma es lo suficientemente fuerte como para ser tonto. Una hora después, Shin Shun-yu empezó a arrepentirse de haber aceptado asistir a la tonta e insignificante fiesta de Lee Bakiao. Tras ser llamado cuñado durante toda la noche, las secuelas de Wan Jong eran muy graves. Hasta la madrugada, Enigma, animado, seguía acosándolo, negándose a rendirse. Los finos dedos blancos y brillantes de Wan Jong le sujetaron la barbilla con fuerza, le lamieron la nuez con la suave punta de la lengua y le preguntaron, «Señor Shen, ¿cuándo me va a dar un estatus real?» Shin Shun-yu sudaba profusamente. Estaba confundido e incapaz de responder. Wan Jong detuvo sus movimientos como castigo. Se inclinó para besarlo en los labios y continuó persuadiéndolo suavemente. ¿Cuándo te casarás conmigo y serás el señor Shen? Este señor Shen ocupaba una posición alta. Era demasiado salvaje y demasiado reflexivo. Se mire como se mire, es el tipo que a Shen Shunyu nunca le gustaría. Desesperado, Shen Shunyu siguió su camino. Se volvió adicto por la mañana y no pudo dejarlo. El alfa de nivel S estaba sonrojado, pero aún así jadeando dijo con fuerza, ¡fuera! Enigma lo abrazó y se negó a soltarlo, pero permaneció alerta, encorvado y con cuidado de no presionar su abdomen. Los dos dieron vueltas en la cama hasta el amanecer antes de quedarse dormido. La residencia anterior de Shin Shun-yu aún estaba en reconstrucción, pero Shin Shun-yu no solía alojarse en hoteles todo el año. Así que Wan Jong regresó con él al apartamento que había alquilado originalmente, que estaba muy cerca del laboratorio del grupo Shen Fang. En ese momento, Shin Shun-yu y el bebé ya se encontraban muy estables, pero Wan Jong seguía preocupado y contrató un médico privado para que fuera a casa todos los días. Long Su se rió de él y dijo que estaba armando un escándalo, y Shen Wenlang hizo lo mismo.
y se burló de Shin Shun-yu por haberse sentido honrado por su hijo. Hwan Jung se sintió muy disgustado al oír esto. No mostró la misma calidez y amabilidad que había mostrado frente a Shin Shun-yu. Le dijo a Shin Wenlan con frialdad: es una suerte excepcional ser honrado por tu hijo. Si te encuentras con una persona con retraso mental, testarudo, incapaz de garantizar una vida normal en una relación y tienes que escapar en un cohete de la noche a la mañana, sería la peor de tus desgracias.